Y en esta noche nos vamos a concentrar en uno de esos libros chiquititos, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, el libro de Abdías. Abdías forma prácticamente el cierre de lo que considero una trilogía de profetas menores. Esa trilogía comienza con Sofonías. Sofonías fue un profeta que estuvo presente durante esa época que vino a ser, podríamos decir, la última oportunidad para el pueblo de Judá regresar al Señor. Sofonías y Jeremías estuvieron presentes durante el reinado del último rey de quien se dice que hizo lo correcto, lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Quién fue ese rey? El niñito Josías, que creció y que para los jóvenes es interesante e importante leer, repasar y encontrar algunas enseñanzas. Segunda de Crónicos, capítulo 34, por ejemplo. Excelente. El rey Josías. En ese tiempo, Sofonías y Jeremías estuvieron presentes. Y ellos seguramente tuvieron influencia en lo que el rey Josías hizo para hacer regresar a las personas al Señor. Después de eso, tenemos a Habacuc. Habacuc estuvo ministrando apenitas unos años antes de que los babilonios llegaran. Y el Señor le anuncia a Habacuc, quien a la vez anuncia al pueblo de Judá, que ahí vienen los caldeos. Estoy preparando, dice el Señor. Estoy haciendo una obra que aunque la mirareis, no la creeréis. Ese fue el mensaje que Habacuc proclamó en ese tiempo. Bueno, ellos no escucharon. Y el Señor trajo a los babilonios, quienes no solo destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, y a la vez llevaron a muchos cautivos. Bueno, ahí tenemos entonces, durante ese tiempo de 586 antes de Cristo, tenemos a Abdías. Y Abdías está siendo usado por el Señor para recriminar, para acusar a otro pueblo que se involucró en el pillaje, todo lo que se hizo en contra de Jerusalén. Y ese pueblo es el pueblo de Edom. Vamos a estar leyendo este libro. Ustedes pueden seguir la lectura ahí en su versión. Yo voy a estar leyendo mayormente, aunque en alguna ocasión voy a leer tal como ustedes tienen en su versión, pero voy a estar leyendo la traducción que he hecho de este libro, una traducción bastante literal y que una que otra palabra cambia de lo que ustedes tienen ahí en su versión. Pero no sé cuántos de ustedes vienen del siglo XX. No muchos, ¿eh? Hay jóvenes, gracias a Dios por los jóvenes, ¿eh? Pero gracias a Dios por los ancianitos también, ¿eh? Allá por la década de los 70,
En Estados Unidos, donde nosotros, mi esposa y yo, hemos vivido por más de 60 años, y supongo que de ahí se filtró a otros países, comenzó una, ¿cómo decirlo?, un auge por correr, el ejercicio. Muchas personas estaban corriendo. Y hubo un personaje que escribió lo que él llamó el libro completo para corredores. De manera que si usted quería conocer las técnicas de cómo correr, cómo sacarle mayor provecho a todo eso, ese era el libro. La Biblia para corredores, habían dicho. Pero bien, lo interesante de esto es que ese escritor, corriendo, a propósito, él corría 150 kilómetros todas las semanas. De manera que, desde el punto de vista físico, él se encontraba de lo mejor. Pero en una ocasión, corriendo, cayó con un infarto mortal. No pudieron revivirlo, no pudieron salvar su vida. Después la esposa dijo que él, como se consideraba que estaba en la mejor situación física, no le puso atención ahí al médico para que le hicieran sus, que usan la palabra chequeos, los chequeos de rigor que debió de haber tenido. Apenas tenía este hombre 52 años. Porque él siempre pensó que lo que estaba haciendo físicamente, corriendo, que eso le iba a mantener de lo mejor y que por lo tanto su vida se iba a extender. Eso es lo que podemos llamar una falsa seguridad. Él creyó estar seguro con lo que estaba haciendo, en términos, desde luego, físicos, su vida física. Eso en gran forma es lo que tenemos con el pueblo de Edom. Ellos creyeron que las circunstancias en las cuales ellos vivían eran suficiente razón para estar seguros de que nada les sucedería. Sí, los babilonios habían destruido a Jerusalén, habían llevado a muchas personas cautivas y muchos otros habían muerto, pero Edom estaba confiado de que la posición del local, del lugar donde ellos vivían, no sería sujeta a tal ataque. Entonces el Señor manda a Abdías para dejarles saber que esa seguridad que ellos consideran es una seguridad falsa. Y comenzamos leyendo el primer versículo, visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así en cuanto a Edom. Yo he traducido, visión de Abdías, así dice el Señor Yahweh. La palabra que usamos en nuestras traducciones al castellano es Jehová. Posiblemente la pronunciación haya sido más cercana a algo como Yahweh o Yahvé. Ustedes quizás han tenido oportunidad de leer una Biblia católica o hojearla y van a ver la palabra Yahvé. Y es una pronunciación, lo digo
con cuidado, porque estoy entre evangélicos, yo soy evangélico también, ¿verdad? Pero nosotros usamos Jehová, pero en realidad Yahvé es posiblemente más cercana al nombre que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Yahweh o Yahvé. Así dice el Señor Yahweh a Edom: anuncio hemos oído de parte de Yahweh, y mensajero entre las naciones ha sido enviado. Levantaos y levantémonos contra ella para la batalla. De entrada, tenemos aquí a Abdías dando a entender que el contenido de lo que él anuncia es sobrenatural. El Señor Yahweh ha dicho, Él es el que habla, no soy yo, dice Abdías. Yo solo soy un instrumento que os estoy dejando saber lo que Él ha dicho, lo que Él está proclamando a vosotros. Ahora, no es la traducción como leemos en nuestras versiones en español, así en cuanto o acerca de Edom, traducen algunos, sino que hemos oído de parte de Yahweh y dice a Edom. El Señor está hablándole a Edom. No está diciendo algo acerca de ellos, sino que directamente este es el mensaje que el Señor tiene para este pueblo. Y de ahí entonces creo que podemos derivar el principio, ya que esto procede de el Señor, y la palabra Señor significa amo, dueño. Él es el que está por encima de todos. Y esa combinación, Señor Yahweh, el amo Yahweh, es una referencia a la autoridad que Él tiene sobre todo el mundo por una parte, y cuando dice el nombre Yahweh o Jehová, como lo tenemos en nuestras Biblias, se refiere específicamente al Dios que es el amo, Señor, Creador, y que se ha revelado con ese nombre a Israel. Entonces, esto procede de Él. Y lo que podemos derivarnos para nuestra enseñanza hoy día es este principio, que debemos tomar en serio lo que anuncia su palabra. Debemos de tomar en serio lo que el Señor anuncia en su palabra. Noten ustedes el versículo 2. Dice, he aquí, esto es lo que Él le está diciendo a Edom. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Y luego, despreciado tú eres en gran manera. Cuando le dice pequeño te he hecho, no está hablando necesariamente del tamaño del territorio, es decir, geográficamente acerca de Edom, porque habían otros países, otros pueblos que tenían un territorio pequeño también. El mismo Judá de Israel había sido reducido a un lugar muy pequeño. De manera que no es esa la intención. La intención de haberlo hecho pequeño es que le ha hecho insignificante en términos de la situación mundial, la situación regional de todos los pueblos de el antiguo Medio Oriente. Te he hecho pequeño, menospreciado. La versión que ustedes tienen ahí, la mayoría de las versiones en español usan la palabra abatido. Creo que menospreciado
es una palabra que nos comunica mejor el significado de lo que el idioma hebreo está diciendo. En efecto, Jeremías tiene una profecía en contra de Edom que es prácticamente palabra por palabra como lo que Abdías dice. Y eso lo encontramos en Jeremías capítulo 49. Y Jeremías en 49:15, refiriéndose a esto, las versiones que tienen en sus manos, y la mayoría de las versiones en español, dicen menospreciado, y es la misma palabra que está usada aquí en el hebreo. Menospreciado. El Señor está haciendo a un lado totalmente, está haciendo insignificante a este pueblo porque no ha puesto en serio lo que el Señor les ha anunciado. Y es importante que cuando nosotros abrimos esta palabra, esta Biblia, estas profecías, reconociendo que en realidad vienen de parte de el amo, el Señor, el Dios creador, Dios de Israel también, que pongamos la atención necesaria, porque Él está tratando de comunicarnos algo importante, como lo hizo en tiempo de Abdías, comunicándoselo a Edom. Obviamente, en aquel caso era un mensaje de juicio. Y en cierta forma podríamos decir que el Señor anuncia juicio hoy para las naciones. Lo venidero, lo que se espera en el futuro, es el juicio que el Señor tendrá para las naciones. Sin embargo, Él ofrece una forma de escape, por decirlo así. Una forma que Él mismo ha diseñado para que no seamos enjuiciados en la forma en que los que no han puesto atención a su palabra serán. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado tú eres en gran manera. Te he hecho. Denota la actividad y determinación de Dios en contra de Edom. Algo que se había ya llevado a cabo. Y ahora le dice, despreciado tú, lo cual describe el estado de Edom ante Dios. Una evaluación por parte de Yahweh que es de, creo, gran importancia teológica. Pues el verbo que Abdías usa, del cual derivamos la palabra despreciado, es el mismo que se usa en Génesis 25:34. Y en ese pasaje se explica que Esaú menospreció o despreció la primogenitura. Ustedes se acuerdan que Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, pero el que nació primero, segundos quizás, antes de Jacob, fue Esaú. Por lo tanto, a él se le concedía el privilegio y responsabilidad a la vez de ser el primogénito. Pero en un momento en el cual él estaba cansado y hambriento, decidió vender lo que en ese momento no le importó. Después se dio cuenta cuán importante era, pero en ese momento, hambriento, sediento, cansado, vendió su primogenitura, lo cual el Señor dice que él menospreció o despreció, exactamente la misma palabra que el Señor usa con referencia a Esaú
con referencia a Edom, los edomitas son descendientes de Esaú. Y de la misma manera que el padre de la nación edomita despreció lo que el Señor le había provisto, aquello con lo cual le había privilegiado, ahora el Señor desprecia a esa descendencia que continuamente habría ido en contra de la voluntad del Señor. Como ustedes sabrán, se acordarán, Edom fue un enemigo acérrimo, constante de Israel. Ellos fueron los que le dijeron a los israelitas: no, por aquí no pasan. Por aquí no pasan porque salimos con ejército. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida. De manera que la aplicación a la situación presente constituye una advertencia de no ignorar la palabra de Dios ni despreciar lo que Él nos ofrece. Como la trayectoria de desprecio, de la determinación por parte de Esaú y de su descendencia, les llevaron a ser condenados por Dios. Ignorar hoy día la expresa voluntad de Dios en su palabra nos pone en peligro de ser expuestos a la sentencia judicial divina. Y tenemos varios versículos en el Nuevo Testamento donde esto se nos menciona. Segunda de Pedro 2:10 habla de los que desprecian el señorío de Cristo y que serán castigados en el día de juicio. A los hebreos, el escritor de la epístola, después de hablar de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, pasa a decirles: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Importantísimo poner atención a lo que el Señor nos dice. En segundo lugar, los versículos 3 y 4 nos enseñan que por muy elevada la posición a la cual alguien llegue, sea nosotros o cualquier otra persona, por muy elevada la posición a la cual lleguemos, de ahí Dios puede derribarnos. Dice el versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado, morando en los escondites de la peña. Una vez más, hago énfasis, estoy leyendo mi propia traducción. Morando en los escondites de la peña, o sea, lo alto de su habitación, diciendo en su corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ustedes seguramente han visto algún documental o leído algo acerca de Petra. Petra, que hoy se encuentra en el territorio de Jordania. Mi esposa y yo tuvimos oportunidad de ir a Petra en una ocasión y ver los acantilados, las rocas. Ese es el territorio donde habitaba Edom. Y según los expertos, arqueólogos, personas que han estudiado el lugar, se habla de que era en esos lugares donde los edomitas habían construido sus ciudades, era ahí donde ellos habitaban, y era prácticamente
imposible desde el punto de vista humano ascender esos acantilados como para atacar y poder conquistar esa nación. Eso les daba a ellos ese falso sentido de seguridad, pues el Señor les dice, la soberbia de tu corazón. Se habían ensoberbecido engañándose a sí mismos. Dice, morando en los escondites de la peña, lo alto de su habitación, diciendo en su corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y en el versículo 4, el Señor contesta la pregunta que ellos hacen. Para ellos era una pregunta retórica. Cuando dice, ¿quién me derribará? La implicación que se espera en cuanto a la respuesta es nadie. ¿Quién puede contra mí? Dice ese boxeador que no ha perdido ninguna pelea. O el equipo que gana y gana y gana y gana y gana. ¿Quién nos va a ganar? Y ellos esperan que les digan, nadie. Pues Edom esperaba que se le dijera, nadie. No, es que tú eres, pero intocable. Pero el Señor, Yahweh, el Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él contesta la pregunta. Y dice en el versículo 4, si te elevares como águila. Y noten ustedes cómo en este versículo comienzan una serie de suposiciones. Son suposiciones, cosas que en realidad que no se van a realizar. No se pueden realizar. Pero por si a un caso allá existiera la menor posibilidad de que eso se diera, si te elevares como águila, es imposible, no lo vas a hacer, pero digamos que sí te elevas. Si te elevares como águila, y si entre las estrellas fuese puesto tu nido, ¿quién puede hacerlo? Los astronautas dirían hoy día, NASA dice, bueno, pues tenemos una estación por allá. Pero Edom no tenía astronautas. Y el Señor le dice, y si entre las estrellas fuese puesto tu nido, de ahí te derribaré, declara Yahweh. Por muy elevada nuestra posición, de allí puede derribarnos Dios. No podemos nosotros alcanzar, nadie puede alcanzar una posición intocable para el Señor. Y la gran dificultad entre los humanos, desde luego, es que alcancemos una posición, digamos, económica. Y ustedes saben, lo hemos visto. Seguramente ustedes en Chile y nosotros en otros países. Que una persona que, bueno, es que hoy ya no se habla de millones, se habla de billones. Una persona que alcanza a tener billones se considera intocable. Nadie puede hacerle nada. Una persona que adquiere gran conocimiento intelectual, ya sea científico, ya sea humanista, siente que ha alcanzado la cima del saber y le da consejo a medio mundo
obviamente sin considerar el consejo más importante y de quién viene. Y se considera como que nadie puede sacarlo de ahí. Y es tanta la soberbia, el orgullo humano, que aún, hermanos, lo he visto en particularmente países latinoamericanos. Aún el empleado que está detrás del escritorio, pero que antes tenía una posición menor, pero ahora ya está detrás del escritorio. Ya tiene una computadora ahí. Se siente como que si es el presidente de la República. Y usted va a hacer un trámite y no lo deja pasar. Es imposible. No, es que aquí mando yo. Quizás no se lo diga, pero esa es la actitud. De manera que el ser humano llega a un momento cuando no importa la posición que alcance, sea económica, sea social, sea académica, lo que sea, se siente que ha llegado a la cima de aquello que viene a ser intocable. Nadie me puede derribar. Pero el Señor dice, yo puedo hacerlo. Necesitas humillarte a mí. El Señor nos llama no solo a que tomemos en serio lo que Él anuncia en su palabra, sino que estemos conscientes del hecho de que por muy elevada la posición a la cual lleguemos, Él puede derribarnos. Noten ustedes pasando al versículo 5. Versículos 5 y 6. Dice el versículo 5. Uso la palabra aquí, robadores, la cual la versión que ustedes tienen usa también, pero con otra traducción de otra palabra. Dice la versión 1909, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, yo lo estoy poniendo de esta forma, si robadores vinieran a ti, si asoladores de la noche. Y la razón por la cual lo traduzco de esa forma es porque la palabra que la 909 usa para robadores es más que un ladrón, más que uno que roba. Es alguien que deja sin nada a nadie. Entonces, si robadores vinieran a ti, si asoladores de la noche, y noten una vez más, son suposiciones, pero en este caso suposiciones que se pueden dar, no como lo del nido entre las estrellas y elevarse como águila, no, estas sí se pueden dar, pero si ellos vienen a robarte, si vienen a asolarte, ¿cómo quedarías callado? En otras palabras, la persona a quien alguien viene y le quita todo, a veces no puede decir nada. Atónito, sin poder ni decirle a la policía qué fue lo que pasó. ¿Cómo quedarías callado? Y ahora el Señor pregunta, ¿no robarían lo suficiente? Me di cuenta de que al pastor Leiva en Santiago entraron estos bandidos, personas que hacen fechorías, les robaron muchas cosas, pero yo creo que alguna cosita dejaron. La cama no se la llevaron.
porque ahí estaban acostados ellos. El refrigerador creo que no pusieron llevárselo, ¿verdad? Es muy pesado. Y el Señor dice, ¿no robarían lo suficiente? Sí. Lo que ya no pueden llevarse, tienen que dejarlo. Y luego la pregunta, si vendimiadores vinieran a ti, ¿no dejarían rebuscos? Los que van a hacer la vendimia, van a cosechar cualquier otra clase de siembro, de producto, hay algo que queda ahí. Van rápidamente. No pueden ir buscar hasta lo último. No, alguna uva queda ahí. Alguna naranja queda en el árbol. Algún higo queda por ahí escondidito detrás de unas hojas, de una rama. Algo queda. Pero noten cómo dice el Señor. ¿Cómo fueron escudriñados los de Esaú? Y aquí noten cómo lo usa, cómo fueron escudriñados. Esto no había sucedido todavía. El Señor está profetizando por medio de Abdías lo que va a suceder. Pero esto es lo que en el estudio bíblico llamamos un perfecto o un pretérito profético. Está puesto como que si ya sucedió, porque nos indica la certeza de que va a suceder. En la mente del Señor está hecho. Herido fue por nuestras transgresiones. No había sucedido, pero en la mente del Señor era un hecho. De manera que eso es lo que aquí tenemos. El Señor le está diciendo, ¿cómo fueron escudriñados los de Esaú? Fueron buscados sus tesoros escondidos. De manera que la idea es que si malhechores vienen, roban, se llevan hasta donde pueden, pero algo dejan. Si los que van a recoger la cosecha hacen su trabajo, hay algo que siempre queda por ahí. Pero en el caso vuestro, en el caso de ustedes, edomitas, serán escudriñados. Todo va a ser buscado de tal manera que no quedará absolutamente nada. Sus tesoros que han escondido y que piensan que están seguros, no, ellos se los llevarán. Y el punto aquí para derivar como enseñanza nuestra es que no pongamos la esperanza en nuestras posesiones. Se puede dar el caso de que el país va en quiebra y todas las personas están siendo afectadas. De manera que, ¿y ahora? Nos preguntamos. ¿Y ahora qué? Bueno, como creyentes en Cristo, como personas que sabemos que todo lo que somos y tenemos proviene del creador de los cielos y de la tierra, el dador. Entonces, sí, bien es cierto, nos afecta, pero no nos debe de llevar a la desesperación. Sin embargo, es posible para un creyente perder sus posesiones
y llegar a un punto de desesperación. Que no sea ese el caso con ninguno de nosotros. El Señor puede probarnos en una ocasión. De manera que no pongamos la esperanza en nuestras posesiones. Vemos en los versículos, en el versículo 7, noten, hasta, dice 909, hasta el término. La palabra ahí tiene que ver con límite. Y ya que se está hablando del territorio de Edom, he traducido hasta la frontera. Esa es la idea. Hasta la frontera te sacaron todos tus aliados. Te engañaron, interesantemente. Leímos aquí en el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Es la misma palabra. Y en la misma forma en el idioma hebreo. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Ese fue un autoengaño. Pero ahora tenemos una situación en la cual otros engañan a Edom. Hasta la frontera te sacaron todos tus aliados, te engañaron, prevalecieron contra ti los que estaban en paz contigo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Estos aliados, estas personas, estas naciones, estos reyes, habían hecho algún tratado, ya fuese de comercio o de político, para defenderse en contra de, poderíos como Babilonia. Habían hecho una alianza. Pero llegaría el momento para Edom cuando esos que decían ser sus amigos, sus aliados, se les darían vuelta. Les engañarían y ellos mismos serían los que les habrían de expulsar de su territorio hasta la frontera, hasta el límite. Os harán llegar. Noten la última parte de este versículo 7. Tu comida ponen como una llaga debajo de ti, no hay en él entendimiento. Dice la 909, los que comían tu pan, dice, pusieron el lazo debajo de ti. La palabra traducida lazo es literalmente en el hebreo una llaga, una herida. Y la figura que aquí tenemos es que la comida a la cual se refiere es la comida que se hacía cuando un tratado, cuando un pacto se llevaba a cabo. Los pactos en el Antiguo Testamento se sellaban, se concertaban con una comida. Pero lo que ha sucedido es que esa comida, ese pan que se sirvió para cerrar el trato, viene a ser como una llaga en las plantas de los pies para los edomitas. Reina Valera tradujo lazo, pero como he mencionado, literalmente la palabra en el hebreo es una llaga debajo de ti, una llaga que les impide movilizarse, les impide defenderse, salir a defenderse en contra de estos que decían ser aliados y con quienes han firmado un tratado, pero que ahora están en contra de ellos. Y el principio para nosotros, hermanos, no dependamos de las amistades, las cuales en cualquier momento pueden causarnos daño.
Esto no quiere decir que ya no vamos a confiar a ninguno de nuestros amigos, que ya vamos a perder la confianza y que los vamos a ver con recelo al escuchar alguna palabra de amistad que nos digan. No, no es esa la idea. Pero la idea es que no debemos de nosotros poner toda nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza está en el Señor. Y si bien es cierto que nuestros amigos pueden en algún momento ayudarnos, nuestra confianza total no debe ser en ellos. Hasta la frontera te sacaron tus aliados. Tu comida como un lazo, como una llaga debajo de ti. Y noten ustedes la última parte del versículo. No hay en él entendimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para Edom no lo pueden comprender. ¿Cómo es posible que estos aliados, estas personas con quienes hemos concertado un trato, un pacto, ahora nos traicionan? Lo cual puede suceder en cualquiera de nuestras vidas. A cualquiera de nosotros nos sucede que un amigo en quien teníamos cierta confianza, bueno, nos sale con una, como dicen, una mala jugada. Decimos, ay, ¿cómo es posible? No lo entiendo. Esto viene a estar más allá del entendimiento humano, porque obviamente nosotros no podemos discernir lo que está en el corazón de otras personas. Solo el Señor puede hacerlo. El punto de énfasis entonces en este versículo es traición. La seguridad que Edom pensó tener a causa de sus tratados con sus aliados se derrumbaría al momento que la deslealtad se efectuara. El maltrato en extremo que Edom recibiría, echados hasta la frontera de su territorio, de quienes no se imaginaba, puede ser la experiencia de cualquiera de nosotros hoy a manos de nuestros, entre comillas, amigos. En quinto lugar, versículo 8, estamos ya casi por terminar, vamos a llegar hasta el versículo 9. El versículo 8 dice, la traducción que ustedes tienen ahí, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Yo he traducido, ¿acaso no en ese día, dice Yahweh, destruiré a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú? El entendimiento de Edom perecería porque el Señor actuaría en contra de la capacidad intelectual del pueblo y del liderazgo que normalmente proveería la dirección para salvaguardar a la nación de los enemigos, aquellos que habían venido a ser enemigos de ellos. Edom era conocido por su intelectualismo, por su sabiduría. ¿Se acuerdan de ustedes de Elifaz en el libro de Job? ¿De dónde era Elifaz? Temanita, de Temán. Temán era una de las ciudades de Edom. Y supuestamente este hombre con sabiduría vino a aconsejar a Job. Y aquí cuando él pregunta, ¿no será
¿Acaso no en ese día, dice Yahweh, destruiré? Habla de la certeza del suceso. La pregunta en sí es retórica. ¿No lo haré? Claro que sí lo haré. La certeza del suceso. Desde el principio, la inferencia es que la respuesta sería sí. El tiempo específico. En ese día habrá un momento definido cuando el Señor hará algo en lo que se refería a la inteligencia, al intelectualismo de Edom. Dice, el anuncio divino, dice Yahweh, Él es quien está anunciando esto. La participación divina sería directa. Dice, destruiré a los sabios de Edom. En primera persona, destruiré. Y luego los sabios de Edom son el objeto y el entendimiento del monte de Saúl. Eso es lo que llamamos en el estudio bíblico un paralelismo. Está diciéndonos con otras palabras lo mismo. Los sabios de Edom, ellos son los que tienen el entendimiento en Esaú, es decir, Edom. Y a ellos, dice el Señor, yo voy a destruir. La destrucción del entendimiento es de los que poseen esa cualidad. Ellos habrían pensado, bueno, hemos perdido nuestras posesiones, nuestras ciudades están siendo atacadas, pero por lo menos tenemos el uso de razón. Y tenemos líderes que pueden en este momento sacarnos de esta situación con un plan alterno, por decirlo así. Creo que es válido decir que nosotros en lo personal, individualmente, si perdemos nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestra casa, bueno, nos entristece, nos molesta, nos causa efecto. Pero, hermanos, si perdemos nuestro uso de razón, si ya no podemos pensar, si ya no podemos razonar, en lo personal, y voy a ser muy claro en esto, algo que yo le pido al Señor es que ya dentro de unos años, poquitos, los que me quedan, que me permita poder tener mi mente clara. Yo creo que eso es algo que todos deseamos. ¿Se incendió la casa? Bueno, se incendió. Perdí el dinero. Las amistades se me fueron. Pero el Señor me ha dejado el uso de razón. ¿Qué pasaría con Edom? Ninguna de esas cosas estaría presente. Y los sabios, los de entendimiento, los que podrían ayudar al pueblo a sacarle de las dificultades en las cuales se encontraban, el Señor dice, yo los voy a destruir. Un juicio definitivo por parte del Señor. Y ahora, noten el versículo 9. Dice la 909, y tus valientes, o Temán, ahí está, Temán, que en este caso se está usando con referencia a Edom, una de las ciudades principales de Edom, o Temán, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por el estrago. He aquí mi traducción. Y serán desmoralizados.
Porque la palabra quebrantar, si la tomamos literalmente, obviamente tiene que ver mayormente con algo físico. Y si bien es cierto que los valientes serían afectados físicamente, estos valientes obviamente son los del ejército, son los soldados, los que habrían de defender a Esaú. Serán desmoralizados. ¿O teman tus valientes? No podrían, no continuaría para ellos la capacidad para pelear, para guerrear, para defender al pueblo, porque estarían totalmente desmoralizados. Todo lo que nos ha sucedido nos ha dejado sin habla, sin fuerza como para pelear. De manera que cada uno será, dice literalmente la palabra, será cortado del monte de Esaú. Y la palabra cortar en el Antiguo Testamento, esa palabra se usa muchas veces con relación a ocasionar muerte. Cortar es matar a alguien. Pero déjenme darles un gustito del idioma hebreo. Esta palabra cortar se usa también para concertar un pacto. De manera que en el Antiguo Testamento, cuando se hace un pacto, es que se corta un pacto. Se realiza un pacto. Y lo que sucedió por una parte es que ellos habrían cortado, hecho un pacto, una alianza con otros de la región. ¿Pero qué sucedería? Ahora el Señor iba a usar a esos mismos para cortarlos a ellos, darles muerte. De manera que lo que intentaban hacer, preservar sus ciudades, su pueblo, su país, su nación, no resultaría. Porque el pacto que ellos concertaron era puramente humano, totalmente divorciado, aparte de lo que el Señor habría querido para ellos. Es que en realidad Edom, Esaú, habría sido, aún en aquellos tiempos, favorecido por el Señor. Si ellos hubiesen actuado de acuerdo con la voluntad del Señor, la voluntad que Él tenía para Israel, pero ninguna de las naciones alrededor quiso aceptar el diseño del Señor para Israel. Todos se opusieron. Y como resultado, el Señor estuvo en contra de ellos. Y en el caso de Edom, que participó en la destrucción de Jerusalén. Y algo de eso vamos a ver con más detalle mañana, si el Señor lo permite. Ellos habiendo participado en eso, ahora entonces el Señor trae una retribución grande. Como ellos actuaron en contra de Israel y a la vez en contra del plan de Dios para Israel, el Señor actuaría en contra de ellos. Y el punto que tenemos aquí para enseñanza nuestra es que no hay fuerza humana que pueda resistir la destrucción del juicio de Dios. Estos valientes, listos para la guerra,
armados, como decimos, hasta los dientes seguramente, para defender a su pueblo. No podrían rechazar lo que el Señor traía contra ellos. Y es así como hoy tampoco nadie puede estar en contra de lo que el Señor tiene y dice, y a la vez poder rechazar el juicio que el Señor tenga. Gracias a Él que nos ha suplido una manera, y más que una manera, una persona, para que nos proteja de la santa ira de Dios. La santa ira de Dios en contra de la voluntad humana, que todos en algún momento u otro ejercitamos, pero para lo cual no podemos defendernos, pero para lo cual Él sí ha provisto la manera en que seremos salvos de esa situación. El Señor tenía una gran lección para el pueblo de Edom. Y allí encontramos principios que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. Oremos. Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder, reconocemos tu santidad, pero a la vez, Señor, gracias que reconocemos también tu benevolencia. Benevolencia que nos has extendido en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, solo tú conoces el corazón de cada uno de los que aquí estamos presentes. Y si hay en algún corazón, en alguna mente, rebelión en contra tuya, algún pensamiento que impide aceptar la voluntad que tú tienes para nosotros, rogamos, Señor, que con el poder de tu Espíritu, que nadie puede resistir, tú, Señor, hagas la obra. Gracias por las profecías que tú declaraste por medio de estos pequeños, menores, pero a la vez grandes y mayores profetas. Grandes y mayores porque declararon tu palabra, lo que tú les comunicaste, con el deseo de que otros tomaran en serio lo que tú estabas explicando. Así te rogamos nosotros también, Señor, que no dejemos pasar las palabras que tú has expuesto en este libro y que hoy podemos con toda libertad leer, estudiar, memorizar y por sobre todo practicar, poner en práctica en nuestras vidas. Y rogamos que los principios que hemos derivado de tu palabra en esta noche, que sean oídos, escuchados y practicados en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.